lo que ha pasado con Acción Popular, señores, uno de los partidos más emblemáticos del siglo XX peruano. 69 años tiene el partido y han vivido quizá una de sus peores jornadas de organización interna, ¿no? Porque a partir de un reclamo que adelantó en este programa, ese reclamo, el militante Ricardo Burga, él adelantó un reclamo contra las elecciones primarias, dijo, estamos pidiendo que se anulen esas elecciones porque detectamos una inconsistencia, una irregularidad, llevó su reclamo al Jurado Nacional de Elecciones y la decisión tomada este fin de semana por el Jurado Nacional de Elecciones ha sido declarar la nulidad de las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos en el marco de las elecciones primarias de las elecciones generales 2026. Cuando declaras la nulidad de las primarias, ¿qué pasa? Ya no tienes opción a presentar candidaturas. Eso es lo que hemos entendido, lo que hemos interpretado a partir de esta decisión. Lo ha dicho también la propia secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, la señora Jessica Clavijo, que ha dicho, confirmando que el Partido Acción Popular queda fuera de la carrera porque ya no puede convocar elecciones primarias. Ya estas fueron declaradas nulas y, abro comillas, las etapas no pueden retrotraerse, no podemos regresar a aquella etapa que ya culminó el 30 de noviembre y el 7 de diciembre. No será posible volver a convocar elecciones primarias, manifestó a RPP Jessica Clavijo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Esta situación hizo que pegaran el grito al cielo en el partido de la Lampa. Vamos a escuchar ayer una parte nada más de la extensa conversación que tuvo Christian Hudwalker con Alfredo Barnechea en Sin Medias Tintas. Barnechea anunciaba que presentaban un recurso de nulidad. La pregunta sería, ¿a quién le presentas el recurso de nulidad si es que el Jurado Nacional es la última instancia electoral en justicia electoral que tenemos? En un instante más conversamos con el doctor José Naupari, experto en temas electorales. Pero vamos a escuchar a Alfredo Barnechea, quien era el candidato presidencial de la Lampa, pero ahora se quedó sin soga ni cabra, mira. Lo que han hecho es expulsar para siempre de la historia del Perú a un partido histórico, a un partido de 69 años. Nosotros estamos presentando mañana un recurso de nulidad. La resolución es una resolución que no tiene sentido y que no se ajusta a la ley y no se ajusta a la verdad. Se han extralimitado en lo que ellos tenían en la mano, se han ido más allá de lo que tenían que hacer. Y en segundo lugar es lo que se llama la inaudita parte, que es cuando tú no oyes a las partes. O sea, Barnechea quería que convoquen audiencia, digamos, para resolver. La audiencia se convocó, pero deciden los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Es una decisión que están reclamando todos en Acción Popular, con diferentes tonos, ¿no? Porque si ahora, o en la noche de ayer, Alfredo Barnechea lo que hacía era dosificar un poco su crítica al jurado, antes lo que había dicho era, abro comillas, no saben con quién se están enfrentando, los vamos a perseguir en todas las instancias, vamos a averiguar todo de ellos. Hablando del Jurado Nacional de Elecciones, con una vehemencia, con una vocación de buscar venganza, pero anoche como que se corrigió un poco en ese tono. Hoy sí, quien salió a prometer todo tipo de castigo político para el Jurado Nacional de Elecciones fue Illich López, el tercer vicepresidente del Congreso, que ostenta mucho poder y sobre quien pesa más bien alguna acusación de que él fue parte de este tinglado, de este problemón que ha generado en la pérdida total de Acción Popular, que no podrá participar en las elecciones. Pero miren el tono con el que este político hoy decía, vamos a enjuiciar políticamente nada menos que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Escuchen esto. He decidido, junto a algunos parlamentarios, presentar una denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor
Burneo, extralimitándose en sus funciones, cometiendo los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. En el transcurso de las horas ya se está ingresando la denuncia constitucional por este macabro hecho. Yo he venido acá en defensa de la democracia. Si dejamos pasar este antecedente nefasto en contra de un partido político, las elecciones para el país van a tener graves problemas con cualquier otro partido político. Como diciendo, ojo, alineémonos todos los que tenemos poder en el Congreso para meter el carro al Jurado Nacional de Elecciones. Oye, qué poca mesura, ¿no? Qué poca ponderación en los argumentos. Decir nefasto, macabro, yo vengo acá a defender a la democracia. ¿Por qué no jugó Acción Popular el juego democrático haciendo unas buenas elecciones primarias? Acción Popular fue uno de los partidos que decidió sacar del camino a las PASO y decidió ir por una elección de delegados. Acción Popular es un partido que ha vivido una guerra civil interna que creo que es el origen del problemón que tiene. Pero escuchar a un congresista de la República decir así, alisten los cañones, los tanques contra el Jurado Nacional de Elecciones, fuerte, ¿no? Y nada más estamos empezando la campaña, amigos. Nada más estamos empezando la campaña. Alguien dirá, Santiago, es que no te puedes meter con el derecho de la participación política. Es lo más importante que tiene el país. Creo que las formas importan. Y escuchar hoy al parlamentario Illich López decir juicio político contra el prevaricador, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, excede largamente la vía legal. ¿Cuál es la vía legal? ¿Hay vía legal? ¿Puede Acción Popular salvarse y volver al ruedo en estas elecciones que recién están calentando? Se lo pregunto a José Naupari, abogado experto en Derecho Electoral. Doctor Naupari, bienvenido a Latina. ¿Hay alguna posibilidad, hay algún espacio donde legalmente se pueda apelar a esta decisión? ¿Le queda vida hipotética a Acción Popular? No, a ver, sobre el particular habría que señalar que si bien es posible cuestionar la decisión del Pleno del JNE ante la justicia constitucional, incluso la propia resolución del Pleno que sacaron este sábado lo reconoce, ello no puede alterar el calendario electoral. De tal manera que el 15 de diciembre, o sea, hoy a las 11:59 de la noche, vence el plazo para proclamar las elecciones primarias. Entonces, lo que ocurra después, eventualmente el juez constitucional podrá determinar o concluir que el jurado vulneró los derechos fundamentales del partido y de los candidatos, pero no hay forma que regresen al ruedo. Entonces, eso en primer lugar. Y respecto a la segunda parte que comentaba mi estimado Santiago, habría que recordar que este tema no es nuevo, ¿no? El presidente del jurado de elecciones anterior también tenía cada rato amenazas, no incluso denuncias constitucionales por parte del Congreso, lo que lo llevó a plantear un amparo que fue cuestionado por el Congreso en un proceso competencial contra el Poder Judicial, y recordemos que el TC dijo que sí era posible presentar denuncias constitucionales contra el presidente del jurado, porque era un juez supremo. Por extensión, también podía ser aplicable la figura de la denuncia constitucional contra el que venga del Ministerio Público, que en este caso votó en minoría. Ese es el origen de por qué el señor Illich López considera que tiene la legitimidad para poder plantear denuncias constitucionales contra el presidente del jurado. Ahora, allí creo que hemos mencionado, y usted, doctor Naupari, ha mencionado dos planos, ¿no? Hemos hablado primero del plano legal, del plano judicial, del plano de la justicia electoral, y después hemos hablado del plano político, ¿no? En el plano político ha recordado bien usted que, claro, la política vivió este quinquenio enojada con el Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos políticos dominantes consideraron que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones anterior, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, era una persona que constantemente cometía infracciones y por eso lo llevaron muchas veces al fuero político. Y hoy estamos viendo lo mismo, ¿no? Desde el lado político de Acción Popular, que uno se pregunta, ¿no? ¿Puede una persona que se dice afectada llevar a juicio político? Pero esa es la discusión política. En la discusión jurídica, en la discusión de justicia electoral,
¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué se habla de un vicio en el proceso? ¿Cuál ha sido, digamos, el punto donde Acción Popular pierde la legitimidad de su proceso de elección primaria? Claro, de acuerdo a lo que ha establecido el jurado en la resolución que publicó el sábado, el problema es que de 73, 75 delegados habían reemplazado entre 28 a 31. Y estos 28, 31 delegados que habían sido reemplazados habían estado distribuidos en las 6 mesas donde se llevó a cabo la elección primaria. Entonces, ese es el argumento por el cual el jurado concluye que hay un vicio, una nulidad cualitativa, ¿no? Un fraude, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en consecuencia anula toda la elección primaria de Acción Popular, ¿no? Entonces, un poco ese es el argumento son que propone el JN, el pleno del JN para ello. Ahora, pero antes de continuar, ¿son los mismos militantes de Acción Popular los que presentan esta queja, no? Es un grupo, una militancia que dice, oye, ha habido acá, han cambiado 28 delegados, reclamamos. ¿Esto pasó por una primera instancia jurado electoral Lima Centro? Eso quería preguntarle. Ahí viene también justamente un tema importante. Recordemos, y ustedes también han entrevistado a algunos miembros de Acción Popular, que ellos alegaban que estaban impugnando algunas mesas, no que estaban impugnando toda la elección, punto 1. Punto 2, habría que recordar que cuando hablamos de impugnación respecto a las elecciones primarias, el propio reglamento de competencias del jurado en las primarias estableció que solo cabía impugnación por cuestiones de índole numérico o de acta observada. Y el fraude no es ni numérico ni acta observada, con lo cual las impugnaciones no podían ser admitidas, podían ser declaradas improcedentes. Por eso que si tú revisas la resolución, el jurado dice, vistos los expedientes tales, pero ¿acaso te dice declárese fundada la impugnación presentada por X, Y o Z? No, te declara nulidad de frente, te declara nulidad de todo el proceso. ¿Por qué? Porque, como bien mencionas, no ha habido doble instancia. Y ahí viene un tema interesante, mi estimado Santiago. El reglamento de competencias del jurado en las primarias establecía que las impugnaciones las resolvía el pleno del JN y ahí quedaba, pero era una impugnación respecto de algo, no respecto a algún error numérico que podía haberse detectado de repente respecto al pronunciamiento de la ONU, ¿no? O un acto observada, identificada eventualmente en el momento de procesar el acto. Pero cuando hablamos de nulidades cualitativas como la que han declarado los amigos del jurado, habría que recordar que el 13.3 de la Ley Orgánica de Elecciones, que ellos mismos invocan, refiere que el órgano competente para declarar nulidad cualitativa en primera instancia es el Jurado Electoral Especial, y contra lo resuelto por el Jurado Electoral Especial cabe una apelación en el plazo de 3 días calendario, y eso es resuelto en 3 días después que se eleva el expediente ante el pleno del jurado. El problema es que ciertamente tiempo no había, pero el hecho de que no hubiese tiempo tampoco te podía implicar que te saltes algunas regulaciones procedimentales. Máxime si la nulidad cualitativa no estaba regulada en el reglamento de competencias del jurado en las primarias y que ellos han tenido que traer a colación por aplicación analógica la Ley Orgánica de Elecciones que no regula elecciones primarias para aplicar una nulidad cualitativa como la que han declarado. O sea, han sido drásticos en el Jurado Nacional de Elecciones y claro, aquí se ha corrido un poco, han sido drásticos. En un futuro sí podrían conseguir los de Acción Popular que declaren nula esta decisión, pero incluso consiguiendo eso, no podrían presentar candidatos, ¿no? Exacto, pero sí podría servirles para zanjar el debate sobre si es que eventualmente Acción Popular podría perder la inscripción en enero de 2027. ¿Por qué? Y ahí nuevamente vamos al tema de que lamentablemente estamos recurriendo a aplicaciones analógicas cuando teníamos que tener un marco normativo claro. Me explico. El artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas te establece que si tú no llegabas al 10% de votos válidos, no podías seguir participando. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces, como dice que yo no podía seguir participando, yo entiendo que si llevo a cabo unas elecciones primarias, las elecciones primarias son válidas, pero no llevo al 10% de votos válidos, sí participé, pero no logré unas elecciones representativas. Y en consecuencia no me cansé. Pero acá el jurado se ha ido por una nulidad cualitativa, es decir, un fraude total, ha anulado toda la elección. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de una nulidad? Hacer como que prácticamente la elección no existió, ¿sí o no? Ese es el sentido mismo de una nulidad. Claro. Y si hacemos como que la nulidad no es, como una nulidad, la elección no existió, entonces podríamos concluir que yo no estoy participando. Y si no estoy participando, me tiene que aplicar la causal de cancelación por no participar. Por eso es importante que si Acción Popular va en amparo y lo gana, podría decirse, oye, se te fue la mano, debiste dejarme participar y en consecuencia, si ganan el amparo antes de enero del 2027,
ya no le pueden podían practicar o debatir claro. el tema relacionado a la cancelación por O sea, oposición. en el mejor escenario, Acción Popular podría conservar su inscripción si va por un proceso judicial, si va por un amparo y un juez determina que el Jurado Nacional de Elecciones se excedió. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, pero participar ya no. Qué Participar complicado. por preclusión ya no puede. Empezó fuerte la campaña, doctor Naupari, ¿ah? Empezó con una Y ahí, decisión de todas drástica. maneras, maestro, hay que tomar en consideración un tema importante y creo, con el cariño que le tengo al sistema, que hay que ver qué puertas se abierten. Me explico por qué. El 363 al cual han referido refiere que hay una nulidad media, violencia, intimidación o amenaza para inclinar la votación a un determinado candidato o acción política. En la resolución que todos hemos podido revisar el sábado, el jurado no hace ese análisis. Y tampoco hace un análisis de una cosa es la elección presidencial, otra cosa es elección por elección. Es simplemente agarre, ve, hay 28, 31 personas que me han reemplazado, no me importa si es que tuvo una incidencia en alguna elección o no, porque no es lo mismo que yo vaya por lista única, y hay algunas instituciones de la que yo lista única donde hay competencia. No me importa, me bajo todo. ¿Por qué es importante tomar en consideración esa puerta que es abierta? Porque cuando lleguemos al periodo del 13 al 15 de abril, se van a presentar nulidades en las cuales te van a invocar la misma causal. Y ahí el jurado, Se pueden caer por coherencia, varios. al menos 3 de los 5 va a tener que decir, bueno, el jurado ha establecido que no es necesario probar que haya habido una influencia en el resultado, sino que se prueba claramente la irregularidad y, por supuesto, anulan de la mesa. Y se pueden caer varias candidaturas. Se pueden caer varias mesas y, en todo caso, al caerse varias mesas, se reconfigura el total de votos válidos y, de repente, un congresista que ya estaba celebrando por el tema de que el voto preferencial lo favorecía en esa acta, se cae con esa nulidad y, de repente, el ganador es otro. Esta historia tiene que continuar con José Naupari, abogado experto en temas electorales. Se nos ha ido el programa, doctor Naupari, pero le agradezco mucho sus puntos sobre este caso espinoso que ha dejado mucho malestar en Acción Popular y muchas dudas también en lo que va a ser este jurado que va a impartir justicia electoral en el proceso 2026. Gracias, José Naupari, por su tiempo.